puede producir inflamación, como lo vimos en la plática de la mañana, y así es que es un tejido más importante de lo que pensábamos. La grasa es productora de hormonas, la grasa crece cuando nos faltan hormonas. Esto es algo que es importante explicarle a nuestros pacientes, pues cuando el cuerpo siente que tiene alguna debilidad hormonal, él puede compensar esas debilidades hormonales creando grasa en el organismo. Y parte de su proceso es subirnos de peso para mantenernos compensados. Ahí es donde uno puede encontrar las explicaciones, por ejemplo, de por qué el cuerpo humano en los periodos de estrés crea un poco más de grasa. ¿Por qué las pacientes, como se comentaba en la práctica anterior, asocian la parte de sobrepeso a si la tiroides está débil? Popularmente se hace una relación y al final de cuentas la grasa puede producir la mayor parte de hormonas del cuerpo, puede tener aromatización al igual que el ovario. La grasa aumenta sin relación a lo que comemos y nos ejercitamos luego de un desequilibrio hormonal. A todo el mundo nos enseñan que comiendo más y haciendo poco ejercicio pues simplemente subimos peso. Y ustedes ven que, por ejemplo, en la adolescencia alguien come mucho, no hace nada y de todas formas puede estar delgado. Y mujeres después de la menopausia pueden comer muy poco, ¿sí? Aún ejercitarse y no hay forma de que bajen peso y siempre están acumulando un poco más de grasa. Entonces este equilibrio hormonal a lo largo de la vida lo que va haciendo respuestas diferentes tanto al sobrepeso, a cuánta grasa creamos, en dónde la ponemos, ¿sí? La grasa, por ejemplo, de la persona que es adolescente o que es un adulto joven, es una grasa que se acumula sobre todo más a nivel muscular y entonces el ejercicio puede tener un efecto. Ahí es cuando uno dice, bueno, voy al gimnasio, hago simplemente una hora y bajé peso. Después ustedes ponen a alguien con desequilibrio hormonal a hacer ejercicio y el efecto no es el mismo. La grasa está acumulada sobre todo a nivel visceral y esa grasa el ejercicio no la alcanza. La grasa controla nuestra respuesta a infecciones como lo hablamos por el perfil de inflamación. Si la grasa está en exceso pues produce más moléculas inflamatorias y a final de cuentas nos puede mantener como en un estado de infección y si hay muy poca grasa, que es como la de nutrición crónica, las infecciones pues pueden dañar mucho al organismo. ¿Qué tiene que ver la grasa con nosotros como ginecólogos? Las enfermedades que nosotros vemos y que pueden estar asociadas al exceso de grasa son el cáncer de mama, los cánceres de endometrio, el ovario poliquístico, la menopausia, la endometriosis, el hiperandrogenismo, diabetes gestacionales y más. Y entonces tenemos que ver que como ginecólogos, parte de nuestros tejidos que hay que tratar es el peso de una mujer, la grasa de una mujer. Hay que sacar de la mente, sobre todo de nuestras pacientes, que la historia se resume a peso. Porque justamente como se decía en las pláticas anteriores, si la mujer pierde 6 libras, pero está en desequilibrio hormonal, lo que va a perder es músculo. Y es una forma de pensar muy lógica, es decir, si el cuerpo en algún momento siente que está perdiendo peso, lo que hace es entregar el músculo y quedarse con la grasa. Como ginecólogos hemos subestimado la grasa. La grasa aumenta en momentos precisos aunque no lo queramos. Entonces tenemos descensos hormonales preestablecidos en el cuerpo humano. El descenso de los hombres, por ejemplo, si recuerdan abuelos nuestros, era un descenso que ocurría normalmente entre 50 y 60 años. El hombre se mantenía muy bien todo el tiempo, incluso llegaba con su pelo oscuro a edades avanzadas, y luego de eso pues ya venía un descenso hormonal y era normal encontrar a las personas pues diabéticas 70, 80 años, pero edades avanzadas. Ahorita la generación está teniendo diabetes alrededor de 50 años y en la clínica se están diagnosticando al final personas entre 30 y 35 años diabéticas. Siempre que uno tiene a un hombre con estrés, el descenso hormonal ocurre antes. Simplemente desgasta la testosterona y desgasta otras hormonas. Entonces aquí tenemos un poco las gradas hormonales como las hablábamos. Lo normal en una mujer es que las gradas hormonales sucedan a los 35 y a los 38 años. Y estos eran momentos muy precisos donde una mujer decía, mire como igual, vivo igual y simplemente hago el mismo ejercicio y de todas formas estoy subiendo peso. Esto va relacionado a la debilidad de la función del ovario y de algunas otras glándulas que van sucediendo conforme avanzamos de edad. Pero ahora en las pacientes con enfermedades metabólicas como la endometriosis o el ovario poliquístico, lo que estamos viendo es el primer descenso ocurre a los 28 años. Y entonces lo tenemos muy claro en el área de fertilidad porque sabemos que estas pacientes se complican para tener un embarazo entre 28 y 35 años y luego de 35 cuesta mucho más. ¿Sí? Nosotros definíamos antes y decíamos, bueno, la mujer hasta 35 años no debe tener ningún problema. Entre 35 y 38 años posiblemente necesite una inseminación artificial y luego de los 38 años una fertilización in vitro.
Ahora con las pacientes de endometriosis, si ustedes se ven muchos estudios, incluso desde los 28 años las tiran a la fertilización in vitro. Y es un reflejo un poco de cómo funciona la grasa como tejido y de cómo va funcionando nuestras hormonas. Claro, estos descensos hormonales se asocian a descensos de fertilidad, mayor riesgo de diabetes tipo 2, mayor sobrepeso, mayores complicaciones con el embarazo, menores niveles de testosterona, mayor flacidez muscular y envejecimiento prematuro. Y parece ser que la cintura es la diferencia. Como hablábamos, no es el peso al final lo que una persona busca, es cuánto músculo tenemos en el cuerpo. Es decir, si uno logra un peso, aunque la persona esté en un rango relativo de peso alto, pero es base muscular, normalmente el cuerpo funciona mejor, ¿sí? Muy pocos hombres, por ejemplo, a los descensos de peso llegan a un peso normal. Hombres jóvenes rara vez los llegamos a peso normal. Y aún, por ejemplo, en los descensos de peso se puede corregir la presión arterial bajando de 26 de índice de masa corporal, pero aunque uno los force, simplemente no llegan si se está defendiendo el músculo. Si no se está defendiendo el músculo, definitivamente el descenso de peso puede ser mayor. Entonces la cintura parece ser la diferencia. Como una práctica muy particular de la clínica, hemos definido un poco que las pacientes muy delgadas, por ejemplo, comienzan a alterar todo el perfil metabólico cuando suben de 6 a 8 centímetros de la mejor cintura que ellas tuvieron. Entonces, si se dan cuenta, es poquito. Y las mujeres con sobrepeso, al subir de 10 a 12 centímetros, inmediatamente alteran mucho el perfil metabólico. Y entonces ahí era lo relativo que uno hablaba. Por ejemplo, una mujer con endometriosis delgada les puede definir que tuvo una cintura de 58. Y de repente la agarramos y la vemos con 78 de cintura. Y nosotros decimos, bueno, usted está abajo del rango de 80 que todo el mundo define. O de 88 como lo platicábamos. Pero para ella eso es casi 20 centímetros arriba de su mejor cintura. Y entonces todos deben definir su estructura normalmente entre 15 y 20 años y saber cuánto peso hemos subido. Si ustedes ven a la mayoría de pacientes en la clínica, los pacientes se refieren y no les dicen, mire, usted ha subido peso. No, mire, en relación a los 25 o 28 años me mantengo muy parecido. Sí, en relación a los 18. Y entonces ese parámetro hay que ponerle bastante atención. Los hombres, pues un poco es lo que nos pasa, estábamos definidos entre 50 a 60 años y ahorita entre más estrés ustedes ponen sobre la vida de un hombre, el descenso está ocurriendo entre 28 y 34 años. Los niveles de testosterona cuando los medimos ya son rangos bajos. Definitivamente un hombre no funciona igual en un rango de testosterona bajo que en un rango de testosterona alto. No se tiene la misma musculatura en un rango de testosterona bajo que en un rango de testosterona alto. Entonces, como lo hablábamos, a estas edades nuestras pacientes pueden comer igual, hacer el mismo ejercicio y tener el mismo estrés y se creará más grasa corporal y la energía disminuirá. Si usamos anticonceptivos arriba de los 35 años, era lo que les decía, el efecto se acelera. Porque entonces lo que está manteniendo muchas veces al sistema activo es la función del ovario. Sí, el ovario está ayudando un poco a las demás glándulas a funcionar y en el momento que, por ejemplo, inhibimos la ovulación, definitivamente perdemos los ciclos hormonales y las otras glándulas tienen una disfunción. No siempre la vamos a encontrar en laboratorios, que era lo que platicábamos. El sistema va a colapsar en laboratorios hasta que realmente el mismo ya no puede corregirse. La grasa puede cambiar las hormonas que ponemos en nuestras pacientes. Esto es un tema apasionante en el área de menopausia porque todos queremos corregir las hormonas de la mujer y ayudarla, ¿sí? En función de ponerle una progesterona que sabemos que mantiene en parte la memoria. ¿Sí? Luego queremos poner un estrógeno para mantener un poco más activo el hueso, mantenerla más estable a nivel de carácter, pero todas las hormonas que nosotros colocamos en un cuerpo que tiene exceso de grasa, la grasa las va a aromatizar o las va a cambiar. Y entonces nosotros ponemos un estrógeno y el cuerpo lo vuelve una testosterona. Nosotros ponemos un estrógeno y podrá pasar en algún momento a una dihidrotestosterona. Y eso va a suceder con todas las hormonas. Y entonces la única forma de controlar las hormonas de un cuerpo de mejor manera es bajarlo primero de peso, crear un poco la estructura muscular y luego reemplazar la parte hormonal. Ahí estamos en mejor control. ¿Qué tiene que ver el ovario, el tejido adiposo con el ovario poliquístico? Pues ya vimos un poco la predisposición al síndrome de ovario poliquístico. No precisamente hay que esperar que la mujer sea diagnosticada con 2 de 3 criterios para decirle que lo es. Cuando una mujer empieza a acumular ya grasa a nivel visceral, el ovario tiene alguna debilidad en el ciclo menstrual. Y esa paciente ya va a caminar, es solo cuestión de tiempo para que cree la suficiente grasa a nivel visceral que altere la insulina y que llegue a afectar la función del ovario.
Entonces, en el ovario poliquístico tenemos una menor progesterona relativa, tenemos una grasa visceral aumentada y una mayor resistencia a la insulina. Esto a su vez produce inflamación que predispone a cáncer a edades avanzadas y a mayor riesgo cardiovascular. Realmente todos estos procesos se gestan desde 28 años en adelante. Y entonces o vamos interviniendo temprano o las complicaciones siempre van a estar presentes. Yo opto un poquito más por corregir la grasa visceral, el peso de las pacientes, porque si se dan cuenta la dinámica actual es anticonceptivos, es metformina, y simplemente no se da una esperanza. La paciente cuando se le diagnostica de ovario poliquístico es muy similar al diagnóstico de una diabetes. ¿Sí? Simplemente ella pregunta, mira, ¿y algún día me va a quitar los anticonceptivos? Y la respuesta muchas veces es sí, el mes que quiera un hijo, en el embarazo. Luego de eso, volvemos a ponerla en anticonceptivos. ¿Verdad? Hay que trabajar la grasa visceral, hay que irla trabajando al mismo tiempo. Si uno crea la grasa visceral al final y se reduce la grasa visceral, el ovario mejora su función. ¿Qué tiene que ver la grasa con el cáncer de mama? Pues como lo hablamos al final, hay más aromatización a estrógenos, ¿verdad? Entonces las hormonas a nivel de la glándula mamaria están cambiándose constantemente. Tenemos más hipoxia porque la grasa cuando está en exceso produce hipoxia. Y eso da señales diferentes al organismo tanto para crear cáncer como para no hacerlo. Y tenemos más inflamación a nivel de los neutrófilos M1. Y estos son estudios bien interesantes que están relacionando todo lo que es inflamación, tejido adiposo y cánceres epiteliales. Los diferentes fenotipos de la obesidad pues van relacionados a cuánto andrógeno y cuánto estrógeno tenemos en el balance. Entonces a mayores testosteronas pues tenemos más grasa visceral. A mejor función de ovario hay mayor figura corporal femenina. Es decir, a una mujer, por ejemplo, en la menopausia ustedes la pueden tener delgada, pero no va a tener la figura, no va a tener la cintura marcada, porque eso lo hace el ovario. Lo hace ese ciclo entre estrógenos y progesterona que es al final mensual. ¿Sí? Esa es la figura al final de la mujer adolescente cuando va desarrollando. La grasa tiene algo que ver con el embarazo. Definitivamente la grasa tiene que ver con la fertilidad de una mujer. Entre más testosterona relativas hay a nivel uterino, va a haber un peor endometrio. Y entonces tienen una deficiencia de progesterona relativa y eso inmediatamente hace que las implantaciones no se den como debieran darse. O corregimos el perfil hormonal o siempre hay más riesgo tanto de implantar mal como de tener más riesgo de aborto. Y eso era lo que platicábamos en todas las mujeres de fertilidad, no es solo conseguir el embarazo. Muchas veces se dificulta, pero una vez lo conseguimos, que no hay un aborto, y además es la herencia de la mamá que vamos a platicar. En las mujeres con ovario poliquístico y una PCR ultrasensible mayor a 3, pues sabemos que hay más inflamación, y en ellas todavía los neutrófilos están más elevados a nivel de endometrio, y normalmente la implantación se afecta un poco más. Entonces un poco las imágenes de la diferencia de un endometrio de una mujer al final que no tiene ovario poliquístico y el endometrio de la mujer con ovario poliquístico que es más delgado y es más angosto. Y entonces o se mejora la parte endometrial en esta mujer o el bebé simplemente no reconoce que sea un lugar adecuado para estar. Y entonces aquí es donde vemos fallas de implantación, donde vemos abortos. Claro, entre más joven es la mujer, mejor endometrio tiene. Pero entre mayor edad tiene la mujer, esto hay que irlo arreglando. La mamá enseña a funcionar a su bebé según su perfil hormonal. Lo que come y cómo vive en su embarazo definirá el futuro de su bebé. La mamá le enseña el perfil hormonal del hijo cómo funciona, es decir, si la mamá funciona con una resistencia de insulina alta o con picos de insulina o con picos de glucosa, al final el bebé lo percibe. Y es de estos picos al final hormonales durante el embarazo y durante todo el sistema que sus glándulas van a empezar a funcionar. Y aquí es donde ella puede heredar una disfunción, por ejemplo, de la hipófisis o de hipotálamo, puede también heredar una disfunción de las células pancreáticas, puede heredar una predisposición a tener más tejido graso, y lo que platicaban antes a nivel de testosteronas, por ejemplo, adolescentes, y cómo se va a comportar el hijo. Entonces, este es un ramo que como ginecólogos explotamos muy poco, pero la mujer cree que el embarazo es un periodo para estar libre y comer lo que quiera. ¿Sí? La mujer realmente el primer trimestre se comporta normal, el segundo trimestre tiene más resistencia a la insulina y el último trimestre se comporta como que fuera prediabética. Y entonces en ningún momento uno debe liberar la alimentación entre más adelante se va. Es muy poco el efecto, realmente es difícil explicarle este concepto a una mamá y decirle, mire, usted está determinando cómo funciona su hijo,
pero al menos tenemos que hacerlo. Las curvas de tolerancia a glucosa sirven mucho para expresarle cómo está funcionando. Hacer las 28 semanas, hacer las 34, demostrarle que hay hipoglicemias. Mantener nuestra grasa corporal estable y funcional puede ayudarnos a mantener el equilibrio hormonal para ser mamás, vivir con energía y con belleza por más tiempo, tener menos riesgo de cáncer, heredar mejor a nuestros hijos y sentirnos mejor con nosotros mismos. Principios simples para hacer más. El equilibrio hormonal es básico, entonces hay que revisar toda la parte de la tiroides, cómo está funcionando el ovario, cómo funcionan las demás glándulas, qué tanta grasa tenemos en el organismo para no crear una glándula más, que al final va a ser el tejido adiposo. Controlar el exceso de grasa, las rutinas de ejercicio, que son indispensables, el manejo del estrés y dormir al menos 7 horas al día. No es lo mismo que una persona esté dormida a las 12 de la noche, a que duerma 7 horas pero se acueste a las 3 de la mañana. Siempre las hormonas van a estar más alteradas cuando no estamos la medianoche dormidos. Pues esta es nuestra tarea un poco como ginecólogos, es tratar de cortar los síntomas entre la mujer que llega adolescente a la clínica y que al final nosotros la vamos a ir viendo aumentar de edad y tratar de prevenirle para que tenga el mayor bienestar posible. Cuidamos de todo y de todos, menos de nosotros mismos. Así que es hora de empezar a hacerlo. Muchas gracias. ¿En dónde la ponemos? ¿Sí? La grasa, por ejemplo, de la persona que es adolescente o que es un adulto joven, es una grasa que se acumula sobre todo más a nivel muscular y entonces el ejercicio puede tener un efecto. Ahí es cuando uno dice, bueno, voy al gimnasio, hago simplemente 1 hora y bajé peso. Después ustedes ponen a alguien con desequilibrio hormonal a hacer ejercicio y el efecto no es el mismo. La grasa está acumulada sobre todo a nivel visceral y esa grasa el ejercicio no la alcanza. La grasa controla nuestra respuesta a infecciones, como lo hablamos por el perfil de inflamación. Si la grasa está en exceso, pues produce más moléculas inflamatorias y a final de cuentas nos puede mantener como en un estado de infección. Y si hay muy poca grasa, que es como la de nutrición crónica, las infecciones pues pueden dañar mucho al organismo. ¿Qué tiene que ver la grasa con nosotros como ginecólogos? Las enfermedades que nosotros vemos y que pueden estar asociadas al exceso de grasa son el cáncer de mama, los cánceres de endometrio, el ovario poliquístico, la menopausia, la endometriosis, el hiperandrogenismo. La grasa aumenta sin relación a lo que comemos y nos ejercitamos luego de un desequilibrio hormonal. A todo el mundo nos enseñan que comiendo más y haciendo poco ejercicio pues simplemente subimos peso. Y ustedes ven que por ejemplo en la adolescencia alguien come mucho, no hace nada y de todas formas puede estar delgado. Y mujeres después de la menopausia pueden comer muy poco, ¿sí? Aún ejercitarse y no hay forma de que bajen peso y siempre están acumulando un poco más de grasa. Entonces este equilibrio hormonal a lo largo de la vida lo que va haciendo respuestas diferentes tanto al sobrepeso, a cuánta grasa creamos, una debilidad hormonal, él puede compensar esas debilidades hormonales creando grasa en el organismo. Y parte de su proceso es subirnos de peso para mantenernos compensados. Ahí es donde uno puede encontrar las explicaciones, por ejemplo, de por qué el cuerpo humano en los periodos de estrés crea un poco más de grasa. ¿Por qué las pacientes, como se comentaba en la plática anterior, asocian la parte de sobrepeso a si la tiroides está débil? Popularmente se hace una relación y al final de cuentas la grasa puede producir la mayor parte de hormonas del cuerpo, puede tener aromatización al igual que el ovario. La grasa es un tejido muy importante en el cuerpo humano, como lo hablamos, puede cambiar las hormonas que tenemos, puede producir inflamación como lo vimos en la plática de la mañana, y así es que es un tejido más importante de lo que pensábamos. La grasa es productora de hormonas, la grasa crece cuando nos faltan hormonas. Esto es algo que es importante explicarle a nuestros pacientes, pues cuando el cuerpo siente que tiene